da mucho gusto en este momento a todos ustedes que a través de las redes sociales y el internet están sintonizando, conectándose para poder recibir estas conferencias de carácter profético. Y pues estamos en el capítulo 38 de Ezequiel, porque hace casi 2700 años, aproximadamente hace 2700 años, el Espíritu Santo inspiró a este profeta para que él pudiera profetizar la invasión o una invasión que se viene sobre la nación de Israel. El líder de esta invasión es Rusia, unida con Irán, que en aquel tiempo, ¿verdad?, se conoce en la Biblia como Persia. En 1935 se le cambió el nombre de Persia a la República de Irán, en el 79 República Islámica de Irán. Viene con Turquía, que aparece como Togarma, viene con Libia, Sudán, Etiopía, que son las naciones al norte de África. Y cuando vemos que han pasado 2700 años y delante de nuestros ojos somos testigos, esta generación que vivimos, de lo que acaba de pasar ahorita en Ucrania con la invasión de Rusia sobre Ucrania, donde Ucrania forma parte de lo que se llama la región de Magog, porque esta profecía se conoce como la de Gog y Magog. Y los magogitas, como muchos de ustedes ya han escuchado en la anterior conferencia, es toda la zona geográfica que corre desde Finlandia, Latvia, Letonia, Estonia y baja por Ucrania y sigue por Kirguistán, Kazajistán, etcétera, etcétera, incluyendo Afganistán, que hace poco, ¿verdad?, el ejército americano salió corriendo de Afganistán y les dejaron más de 5 billones de dólares en armamento a los terroristas conocidos como el Talibán. Sale Estados Unidos de Afganistán, el Talibán controla la nación de Afganistán y se unen a ellos los que huyeron del Medio Oriente, conocidos como ISIS, que formaron parte todos los de ISIS de los ex generales de Saddam Hussein, cuando Hussein era presidente de Irak. Entonces vino a Estados Unidos con Canadá, Inglaterra. Ustedes saben, en la guerra de 1991-92, la guerra del Golfo Pérsico, sacaron a Hussein, y luego vino ISIS hace algunos años, que se rebelaron y que formaron lo que ellos anhelaban formar, que se llama el califato. O sea, todos ustedes saben también que el Imperio Otomano Turco estuvo al frente de casi 500 años. 500 años casi duró el Imperio Otomano Turco, hasta que en 1923 del siglo pasado los ingleses lo sacaron del Medio Oriente, y los ingleses junto con Francia dividieron el Medio Oriente tal como actualmente lo conocemos. Entonces la geopolítica y la geografía del mundo ha cambiado de forma variable, continua, y ahorita el mundo, ¿verdad?, vemos a naciones ahorita como Croacia, que no existían, era la antigua Yugoslavia, y ahora que está estas invasiones dividiendo también parte de Europa, nos damos cuenta que la Biblia se adelantó completamente al periódico de mañana en la mañana. Por eso se llama la palabra profética más segura. El libro del Mormón, el libro del Corán, los Vedas persas, el Tripitaka de Buda, el libro religioso que tú me quieras mencionar, no contiene las profecías detalladas que contiene la Biblia. Es más, ni siquiera tienen profecías, ni se atrevieron, porque son libros religiosos que no fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Si Dios existe,
tenía que dejarnos un mapa. No puede haber 10 mapas. No, mira que este camino, me encontré este mapa que dice que es mejor el camino. No me encontré este mapa. Si hay un Dios, nos dejó un solo mapa. Y cuando tú caminas con este mapa delante de ti y de tu familia, te das cuenta que es el mapa de Dios, las Sagradas Escrituras. Entonces se forma en 1923, los otomanos turcos desaparecen, pero los musulmanes actualmente anhelan volver a recobrar el Imperio Otomano. Y por eso ISIS fue una de las, podríamos decir, apariciones repentinas que tuvo el Medio Oriente, donde aparece un movimiento dirigido por este grupo de musulmanes, porque los musulmanes están divididos en los chiitas y en los sunis. Son dos ramas del Islam que se dividieron en el siglo VI, cuando muere Mahoma, y entonces unos dicen que descienden de Mahoma directamente y otros de la familia de Mahoma. Por eso hay el ISIS y el suní. Entonces viene este grupo de ISIS y dicen: vamos a conquistar todo el Medio Oriente y vamos a levantar otra vez el califato. Los gobiernos no pudieron soportar esto, y inclusive Rusia ayudó a Estados Unidos a sacarlos del Medio Oriente, porque Rusia finalmente tiene el propósito no solamente de Ucrania y de venirse contra Israel, sino también Rusia es atraída para algún día controlar el Medio Oriente, donde se encuentra el 65% de las reservas petroleras del mundo entero. Cuando los cristianos comenzamos a entender la geopolítica y el mundo, y cuando ya no solamente leemos el Calimán ni el Esto para ver que ayer ganó, ¿verdad?, Real Madrid a otro equipo, ¿verdad?, al Liverpool, o al América con el Pachuca, con el Atlas, etcétera, etcétera. Cuando digo, y no está mal, ¿verdad? A mí me encanta el fútbol y mi equipo era el Barcelona, y chillé cuando ya se salió Messi, pero pues ya ni modo, ¿verdad? Pero eso es aparte. O sea, en la Biblia no solamente, pues ya Dios quiere, pero el cristiano tiene que estudiar los deportes. Qué bueno que estás interesado, pero también tenemos que saber que tenemos que tener algo de historia, geografía, genética, biología, física, psicología, psiquiatría, etcétera, etcétera, para que cuando nos presentemos ante un auditorio, ante un público donde hay gente educada, hay médicos, hay ingenieros, sociólogos, politólogos, cuando hablemos se sorprendan, porque cuando hemos tenido debates nosotros con personas así educadas en una área de sus profesiones, ellos, yo agarro y comienzo a documentarme sobre, si es un historiador, sobre la historia, sobre la geografía, pero ellos no saben nada de la Biblia. Y ahí es donde les ganamos, ¿verdad? Y se quedan así maravillados. Hace poco, algunos años, mi esposo y yo fuimos invitados a Ecuador, a Quito, porque la Asociación de Psicólogos de Ecuador les interesó mucho que yo fuera a llevarles una conferencia o varias sobre la Biblia y la psicología. Y el presidente de este grupo, desde luego que era cristiano, y quería a todos los psicólogos que no eran cristianos darles cuenta que la mejor psicología y las bases de la psicología se encuentran en las Sagradas Escrituras. Y así podemos ir a la NASA y hablarles a los astronautas de la Biblia. Ya en el libro de Job se mencionaban las estrellas y las 7 estrellas calientes del Orión, y etcétera, etcétera. O sea, la Biblia contiene todos los registros históricos de todas las disciplinas académicas del mundo. La Biblia tiene los registros más antiguos de genética, de biología, de química, de historia, de geografía y de la disciplina que tú me quieras mencionar. Es maravillosa la palabra de Dios. Bueno, pero no nos vamos a distraer por ese lado. Entonces, al llegar al capítulo 38 de Ezequiel, encontramos que Rusia va pronto a invadir Israel. Y el hecho que este año Putin haya entrado a la nación de Ucrania, donde casi el 30% del trigo y del grano se produce en Ucrania,
y que Ucrania forme parte de la región geográfica de los magogitas, cuando oímos esta invasión, lo pudimos decir: Putin no se va a salir de Ucrania, ni tampoco nadie lo va a sacar. Y no importa las sanciones económicas que lancen, y no importa que estén ahorita, esta semana el presidente Biden mandó misiles a Ucrania, porque Ucrania pues no forma parte de la OTAN, y eso es lo que Putin ha tratado de impedir, que forme parte de la OTAN, porque si Ucrania forma parte de la OTAN, pues ya tiene Putin enfrente, a 6 minutos de distancia, un misil apuntando a Moscú. Entonces es una guerra de intereses en Ucrania. El 65% ahorita de Ucrania, escuchen esto, está lleno de nazis. De nazis. Recuerden que Alemania perdió por Rusia. En la Segunda Guerra Mundial, José Stalin se unió con Churchill de Inglaterra, con Roosevelt de Estados Unidos, con Canadá, para atacar Berlín y derrotar el nazismo. Y Rusia se vino por el lado oriental y entraron a Berlín. Por el Normandía entraron los ingleses y los americanos. En el sur, ¿verdad?, mataron a Mussolini, derrocaron a Mussolini, que era socio de Hitler, y entraron a Berlín. Entonces los alemanes odian a Rusia, y el 85% de los ucranianos son rusos y hablan el ruso también, pero ahora fue infestado por nazis que están dispuestos a impedir que Rusia se apodere de Ucrania. No los ucranianos, sino los separatistas ucranianos nazis. Y esto no lo ven ustedes en los medios de comunicación, porque todo está completamente tapado y oculto de todo lo que está pasando detrás de esta guerra. Para terminar, a Estados Unidos no le conviene detener la guerra, porque la fábrica de armas de Estados Unidos está ganando billones de dólares en la construcción de más armas para Ucrania. Y esta compañía de armas, ¿qué hace? Pues le paga los impuestos a Estados Unidos. Y como los gobiernos viven de los impuestos, los gobiernos no viven más que de los impuestos de nosotros. Entonces necesitan una compañía de armas que ayude a pagar la deuda de 33 trillones de dólares que Estados Unidos tiene, la deuda externa en el mundo. Estados Unidos tiene 33 trillones de dólares de deuda externa. ¿Sabes cuánto es $1 trillón? Para que tengas una idea, si tú contaras $1 durante 200 años todos los días, no acabarías de llegar al trillón. Para que tengas una ligera idea de lo que es $1 trillón. Y Estados Unidos debe 33 trillones, y la mitad de los dólares norteamericanos están en China. Ahí está la mitad del papel del dólar en China. Entonces es una guerra. Vino Trump y no, China ya hasta las chicles son chinos, y todo es chino, y zapatos chinos, y fórmulas chinas. Tenemos que detener esto, porque tenemos que producir más nosotros como nación. Se volvió muy nacionalista el presidente Trump. Entonces China se enojó, salió Trump, entró Biden, y Biden tiene con su hijo Hunt millones de dólares invertidos en China. Vino lo de la pandemia, etcétera, etcétera, que posiblemente vino de China para tratar de vengarse de todo lo que Trump le hizo a China, de detener el comercio. Y ahora viene una confrontación tremenda, y China ahora se une con Rusia. Y ahora ya son compadres Rusia y China, y bíblicamente China y Rusia aparecen en la Biblia. China aparece en el capítulo 16 de Apocalipsis como los reyes del oriente, y Rusia en el capítulo 38 como Rosh, o como el príncipe de Mesec y de Tubal. Entonces todas las piezas se están conectando, y si a ustedes les interesa la profecía y leer la Biblia e interesarse más en lo que está pasando en el mundo, por favor, dedica más tiempo al estudio de la Biblia. Pero ahora en las iglesias ya ni la Biblia los cristianos la traen.
Virgen del Socorro. Por eso estamos como estamos y por eso hay tanta ansiedad y tanto odio y tanta frustración del mundo, porque verdad no tenemos al buen pastor, ni tenemos el contacto con este libro maravilloso de donde viene nuestra energía. No hay ninguna otra fuente de energía que te sostenga o que me sostenga o que nos motive más que aquí en las Sagradas Escrituras. Muy bien, nos quedamos en el capítulo 38 de Ezequiel y veamos que esta guerra, donde ya vimos los nombres de los aliados de Rusia, repito, Irán, las naciones musulmanas del norte de África, toda la zona de Kirguistán, Kuzukistán, Kazajistán, que están al sur de Rusia junto al mar Caspio y el mar Negro, toda esa zona se va a unir a Rusia, y todas estas naciones son las 15 repúblicas que en 1991 se separaron cuando cayó el comunismo. Mikhail Gorbachev fue con el Papa Juan Pablo II en 1991: quiero dar un mensaje al mundo. Y como el Vaticano es el centro, ¿verdad?, de las noticias, pues Gorbachev sabía que el mundo entero lo iba a escuchar. ¿Qué dijo Gorbachev en 1991 cuando cayó la Unión Soviética, o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como se llamaba, la URSS? Gorbachev dijo estas palabras: Rusia ha fracasado, la Unión Soviética, por dos factores. Número uno, porque sacamos a Dios. Sacamos a Dios de la Unión Soviética. Y número dos, porque nos aislamos del mundo capitalista. Entonces, espiritualmente sucumbimos y políticamente cometimos dos errores garrafales. Y entonces, en el 91, el 30% del territorio que pertenecía a la Unión Soviética, que son las 15 repúblicas que se encuentran al sur de Rusia, Kirguistán, Kazajistán, Uzbekistán, el 30% Rusia perdió de su territorio. Hagan en cuenta que hay una guerra en México y perdemos Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y todos los estados de Oaxaca del sur. Perdemos 3 o 4 estados y México queda pues manco, ¿verdad? Queda cojo. 3 estados importantísimos ya no son de nosotros, ya se independizaron. Es lo que pasó en Rusia. Y ahora Putin entra en el año 2000, después de ser el director de la KGB, que es la sociedad secreta en la que el servicio secreto más importante de espionaje en el mundo entero, era director de los espías. Imagínense el estratega militar que es Putin. Es un estratega como no existe ningún otro en el mundo. Y llega con la ambición de volver a reunir a estas 15 repúblicas y darle a Rusia lo que perdió en el 91 cuando cayó el comunismo. Entonces, todo esto ya está formando parte del rompecabezas. La invasión de Ucrania nos habla que viene pronto esta invasión profetizada en Ezequiel 38 contra Israel. Muy bien. Los que hemos estudiado la profecía de Ezequiel 38 dentro de la escatología es la rama de la teología que trata con las profecías de los últimos tiempos. Hay varias interpretaciones divididas. La pregunta es: ¿cuándo será esta invasión? ¿Antes de la tribulación? ¿Al principio de la tribulación? ¿O al final de la tribulación? Hay dos factores importantísimos que nos hablan que esta invasión es antes de la tribulación. ¿Qué les estoy diciendo? Que es posible que todos nosotros seamos testigos de esta próxima invasión de Rusia en contra de Israel, que va a ser de carácter nuclear. Vayamos al capítulo 39, ya vimos bastante el capítulo 38, y veamos estas claves, estas dos claves que nos indican claramente por qué tiene que ser antes de la tribulación. Versículo 10.
versículo 9, Ezequiel 39. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán, está hablando ya al acabar esta guerra, y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos, saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego. ¿Por cuánto? Después de esta invasión, Israel estará quemando las armas, convirtiéndolas en combustible por 7 años. No puede ser al principio de la tribulación, porque los primeros 3 años de la tribulación el anticristo va a traer un tratado de paz protegiendo a los judíos. Y estos 7 años los tendría Israel que estar quemando las armas, y entonces al final de la tribulación el anticristo los va a perseguir. No tendrían tiempo de estar quemando las armas porque Israel va a huir de Israel. Mateo 24:15. Jesús les dijo: cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, o sea, el anticristo, huyan a los montes, porque vienen los últimos 3 años de la tribulación, la persecución contra Israel. Entonces no puede ser al principio de la tribulación, no puede ser a la mitad de la tribulación tampoco, porque a la mitad de la tribulación comienza la persecución del anticristo, y menos cuando comience el milenio, porque el milenio será el reino mesiánico de paz. Y no puede Israel estar pasando 7 años enterrando las armas, quemándolas, y vamos a ver que van a pasar 7 meses enterrando los cadáveres. 7 meses enterrando los cadáveres que van a quedar ahí por toda la zona de Israel, el valle del Megido, Judea, Samaria, etcétera, etcétera, y no podría ser tampoco en el milenio. Versículo 10 y versículo 11: no traerán leña del campo ni cortarán en los bosques, sino quemarán las armas en el fuego y despojarán a sus despojadores y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo yo daré a Gog, o sea, el líder de esta invasión, que es muy probable que sea Putin, lugar para sepultura en Israel. El valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso de los transeúntes, porque allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y la llamarán el valle de Amón Gog. Escuchen el versículo 12 y el versículo 13 con mucha atención. Y la casa de Israel estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Los enterrará todo el pueblo de la tierra, desde luego la tierra de Israel, y será para ellos célebre. Versículo 14: y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen, para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. O sea, esta guerra va a ser nuclear y química, y al acabar con todos los ejércitos que se juntaron contra Israel, pues quedará por todos lados, ¿verdad?, los cuerpos de los soldados. Estamos hablando de miles de soldados de Rusia y las naciones que se van a musulmanas a unir a esta invasión, y van a tardar 7 meses en enterrar los cuerpos. Entonces no puede ser al principio de la tribulación, no puede ser al final de la tribulación, porque el anticristo, repito, comienza la persecución a la mitad de la tribulación hasta el final de la segunda venida de Cristo, y no tendrían tiempo 7 meses de enterrar los cuerpos cuando el anticristo los está persiguiendo, ni tampoco durante 7 años quemar las armas. La única época en la que podemos colocar y situar, dando el problema de los 7 meses y los 7 años, es antes de la tribulación. Y si esta invasión es la semana que entra, o tal vez este año o el año que entra,
que es la próxima guerra de Rusia contra Israel, nos damos cuenta entonces que va a haber un holocausto en el Medio Oriente y que puede ser que de esta guerra surja el anticristo, porque el anticristo no puede ser Gog. Tiene que ser dos líderes completamente diferentes, porque muchos han situado esta guerra paralela al Armagedón, a la Tercera Guerra Mundial. Pero vuelvo a repetir, el problema de los 7 meses y los 7 años no puede encajar al final de la guerra del Armagedón. Nos encontramos pues en un mundo bastante desarticulado, bastante impredecible, en el que todos los acontecimientos y las piezas del rompecabezas, Dios nos pone la responsabilidad de unirlas, y Él ha pintado un cuadro en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento se termina el cuadro o la pintura del Antiguo Testamento. Por ejemplo, porque vamos a pasar inmediatamente a este último punto, el gobierno del anticristo. ¿Qué es? ¿Cómo será? ¿Cuándo será? En el libro de Daniel, vayamos al libro de Daniel capítulo 2, encontramos las profecías más claras del final de los tiempos. Todas las profecías del libro de Daniel, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 11 y capítulo 12 del libro de Daniel, todas las profecías del libro de Daniel están relacionadas con la época que estamos viviendo. ¿Sí me escucharon, verdad? Todas las profecías del libro de Daniel son para los tiempos que estamos viviendo. Rápidamente, en el capítulo 2 de Daniel, un rey llamado Nabucodonosor, que en aquel tiempo gobernaba el imperio de Babilonia, y Babilonia corresponde a la nación de Irak, para que lo tengas en tu Biblia. Cada vez que tú veas Babilonia en el Antiguo Testamento, es la región geográfica que ocupa actualmente la nación de Irak y parte de Siria, lo que se conocía como la Mesopotamia en la antigüedad. Siria e Irak. Muy bien. Nabucodonosor tiene un sueño de una grande estatua gigantesca. Y esta estatua tenía la cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre de bronce, y las 2 piernas de la estatua eran de acero. Y los 10 dedos de las piernas de la estatua eran mezclados el acero con el barro. Entonces Nabucodonosor, que era muy dado al ocultismo y a la brujería, como la mayor parte de los gobernantes del mundo todavía lo son, le habló a los astrólogos. Por ahí andaba Walter Mercado, y a todos los brujos y a todos los chamanes, le hacían limpias, etcétera, etcétera, y los amenazó. Quiero que me interpreten qué significa este sueño que me ha quitado la paz. Llegaron los astrólogos y llegaron todos los brujos, etcétera, etcétera. Y en el versículo 10 del capítulo 2 dice: los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Entonces se enojó Nabucodonosor y dijo: usted es una bola de fantoches, locos que me han engañado. A ver, quiero, si son realmente brujos y conocen realmente el futuro, díganme de qué se trata mi sueño. Entonces Daniel, que se encontraba ya sirviendo en el palacio, el jefe de los eunucos eran esclavos que los capaban,
de los testículos, para que cuando salieran los soldados y el rey, ¿verdad?, no tuvieran tentaciones la reina. Entonces todo el círculo que rodeaba a la reina eran puros esclavos, eunucos, así se llaman, que ya los habían, ¿verdad?, capado, creo que es la palabra correcta, porque también igual capan a los toros, a los caballos, a los perros, bueno, los esterilizan. Y entonces el jefe de los eunucos, Daniel era eunuco, ¿sabían ustedes eso? Daniel por eso nunca se pudo casar, porque para pertenecer dentro de la corte del rey, de los cercanos del rey, tenían que ser eunucos, y lo dice más adelante otro pasaje de la Biblia. Entonces le dice el jefe de los eunucos a Daniel, le dice Daniel al jefe de los eunucos: oye, dile al rey que me dé oportunidad a mí y a mis 3 amigos de interpretar el sueño. Entonces el jefe de los eunucos va con Nabucodonosor: oye, rey, ¿te acuerdas de Daniel, que tú lo aprecias mucho, etcétera, etcétera? Sí, cómo no. Me pide que le des un tiempo y él te resuelve el problema del sueño. Está muy bien, lo que sea, dile a Daniel que le doy el tiempo que sea. Y entonces Daniel se hinca y ora a Dios, y dice el versículo 19: entonces el secreto fue revelado. Toda la sabiduría de Dios viene por revelación del Espíritu Santo. Le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y el conocimiento a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, y conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Daniel pues recibe de Dios lo que significa la estatua de Nabucodonosor, y en el capítulo 2, casi al final, se acerca al rey y le dice Daniel a Nabucodonosor: oh rey, tú eres la cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata de la estatua. Después de ti, del imperio babilónico, viene otro imperio que será inferior al tuyo. Después del segundo imperio vendrá el tercero, que representa el bronce, y después vendrá otro cuarto imperio representado por las piernas de hierro. Me voy a detener ahí. De acuerdo a la historia, señores historiadores, señores ateos que nos escuchan, esto es exactamente hace 2600 años que se profetizan todos los imperios que la historia da testimonio que sucedieron. ¿Quién le siguió a Babilonia? De acuerdo a la historia, los medos persas. ¿Quién le siguió a los medos persas? El imperio griego de Alejandro el Magno, que representa el vientre. Después de Alejandro el Magno vino el imperio romano, que representa las 2 piernas, porque el imperio romano se dividió en Constantinopla y en Alejandría, en el oriente y en el occidente. Pero aquí el punto y el meollo más importante en el capítulo 2 son los dedos de las piernas del imperio romano, representados por los 10 dedos de hierro con barro. Y veamos lo que dice de este último imperio, versículo 42: y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Me detengo. Estos 10 dedos representan la última forma de gobierno mundial. Después de estos 4 imperios vendrá una nueva etapa del antiguo imperio romano, que es las 2 piernas. Y el imperio romano cubrió casi hasta Inglaterra, el norte de África y casi el Medio Oriente. Entonces estos 10 dedos representan y son los mismos de los 10 cuernos que vamos a ver en el capítulo 7, Apocalipsis 13, Apocalipsis 12
y Apocalipsis 17. Que estos 10 cuernos son los 10 dedos que representan la estatua de Nabucodonosor y son 10 gobernantes. Vamos a comprobarlo a continuación. Versículo 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Qué confederación política tan interesante va a tener el anticristo? Porque estos 10 dedos representan los 10 gobiernos, de acuerdo al capítulo 7 de Daniel, cuando oigamos que hubo un G10 y se juntan 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente para formar un G10, hasta que no oigamos, por favor escucha, no especulemos que el anticristo es el rey de España, que era Gorbachev, que es Barack Obama, que el anticristo es el Papa, hasta que no oigamos que se forma una confederación de 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente y forman un G10. Ya que se formen, dice el capítulo 7 de Daniel, versículos 23 y 24, de entre de ellos saldrá el cuerno pequeño, que es el anticristo. Antes no especulemos que el anticristo es este o que es aquella persona. No es hasta que se forme esta confederación que el anticristo va a surgir. Lo más seguro es que ya nació en el mundo. De eso ya casi hay pocas dudas al respecto. Ahora, ¿por qué dice que no se van a mezclar? O sea, se van a unir, pero va a haber algo entre, como el barro no se mezcla con el hierro, va a haber algo en esta confederación en la que no pueden íntimamente mezclarse por la siguiente razón. Si son 5 naciones de Europa, representan al occidente, ¿de acuerdo? Y si son 5 naciones del Medio Oriente que formaron parte del antiguo Imperio Romano, el Oriente y el Occidente son diferentes en todos los aspectos, cultura, religión, etcétera, etcétera. Para nosotros es la política, para el Medio Oriente es la religión. Irán no está gobernado por un presidente, está gobernado por un ayatollah Khomeini, que es el líder religioso. Y ahí el Islam es la ley, se llama la ley Sharia. Entonces, cuando se mezcla el Medio Oriente con el Occidente, nos vamos a dar cuenta que ha sido el fracaso de los presidentes norteamericanos de tratar de democratizar el Medio Oriente. ¿Por qué no se puede democratizar el Medio Oriente? El presidente Bush, el presidente Clinton, vamos a democratizar que haya votaciones en Irak, no, porque son monarquías en los países árabes, y los demás, Siria, Egipto, Jordania, son reyes, son monarquías. Y queremos imponer en el occidente nuestras costumbres a los países del Medio Oriente, y eso fue el fracaso de Irak, de la conquista de Irak por el presidente Bush, porque no se logró nada absolutamente. De Saddam Hussein nacieron 5 peor que él. Entonces, esto es interesante porque dice el versículo 44: escucha y abre tus oídos. Y en los días de estos reyes, el Espíritu Santo nos está diciendo que estos 10 dedos, la Biblia no es de interpretación privada, no especulamos ¿qué serán los 10 dedos? Aquí el Espíritu Santo está diciendo que estos 10 dedos son 10 gobernantes, y que es en los días de estos gobernantes, de estos 10 gobernantes y de estas naciones que van a surgir del antiguo Imperio Romano, se levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y de la manera que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el bronce y la plata, el oro, el gran Dios ha mostrado, aquí sí termina Daniel, al rey lo que ha de acontecer cuando, en lo porvenir. Esta profecía es para los días que estamos viviendo.
Cuando el rey Nabucodonosor vio la estatua y su visión, vio una piedra que venía del cielo y que golpeaba los dedos de la estatua. Esto lo puedes leer en el versículo 34 y 35 del capítulo 2 que estamos leyendo. Pegó contra los dedos de la estatua y se derrumbaron todos estos imperios: Babilonia, que es Irak; los medos persas, que es Irán; el imperio griego, que sigue siendo Grecia; el imperio romano; y los 10 dedos que representan la última forma de gobierno mundial. Entonces, cuando venga Cristo, Irak y Siria y Grecia formarán parte del gobierno del anticristo, simbolizando que cuando la piedra, que es Cristo, la piedra destruye, estarán estos imperios en existencia cuando Jesucristo regrese. Entonces el Medio Oriente es el centro, el epicentro, el núcleo de Rusia y de China para los últimos tiempos, principalmente la nación de Israel. Y veamos aquí en el libro de Daniel, en el capítulo 7, que estos 4 imperios del capítulo 2, el Espíritu Santo nos amplía el entendimiento y ahora menciona a estos imperios como bestias. El Espíritu Santo anduvo buscando nombres, ¿verdad? Y nos da cuenta, y vamos a descubrir ahorita a qué punto ha llegado la humanidad, donde los seres humanos se están deshumanizando. Estamos llegando a un punto donde los seres humanos se están volviendo animales en la forma de actuar, con un odio unos contra otros, con una depravación sexual, violando a niños, diciéndole a un niño de 5 años: tú no eres niño, tú eres niña. Una compañía como Disney, que era, por el amor de Dios, la atracción de los niños, las caricaturas de Disney, ahora en los centros de Disney, en California, en Florida, la orden a todos los empleados que a los niños les digan que pueden entrar al baño de las niñas al baño de los niños, y que si un niño dice: pues no soy niño, me siento cenicienta, no le digas otra cosa, eres cenicienta, y vístanlo como cenicienta. Cuando llegamos a ese punto donde se tuerce de esa manera tan criminal y tan sádica una criatura que no tiene la oportunidad a los 5 o 6 años de edad de determinar qué es lo que es, si con trabajo los grandes lo hacen, es que hemos llegado a un punto ya de autodestrucción y de sadismo que no nos damos cuenta el daño tan grande con la cual la sociedad va a comenzar a derribarse. Entonces el Espíritu Santo usa a estas 4 imperios, versículo 3, como 4 bestias grandes. Una bestia no es un animal, porque hay animales domésticos como el burro, el caballo, el perro, el perro es el más fiel de los animales que hay. Un perro, te mueres y se va a la tumba y se muere contigo un perro. Es una fidelidad impresionante la que los perros tienen, los caballos sobre todo también, ¿verdad? Los gatos no, porque los gatos son muy traicioneros. Por más de que pichicho, pum, cuando no te des de cuenta te suelta el zarpazo, ¿verdad? No puedes confiar en un gato, porque es su naturaleza, como un alacrán. No puedes confiar en un alacrán que no te pique. Entonces, Dios muestra que como 4 bestias, estos imperios, versículo 3, que subían del mar. La primera era como un león, que es Babilonia, la cabeza de oro de Nabucodonosor. La segunda, versículo 5, como un oso, que es Irán. El oso representa a Irán,
porque fue los medos persas o la segunda parte de la estatua de Nabucodonosor que formaba el pecho y los brazos de plata. Versículo 6. El tercero, que es el leopardo, representa a Alejandro el Magno. ¿Y cómo lo sabemos? Porque aquí claramente nos muestra el Espíritu Santo, que es Alejandro el Magno. Y dice: he aquí otro semejante a un leopardo con 4 alas de ave, que tenía también 4 cabezas y le fue dado dominio. Alejandro el Magno muere en Babilonia a los 33 años de edad, drogadicto, y se convirtió en un homosexual al final de su vida, Alejandro el Magno. Y cuando él muere, se divide el imperio griego en 4 naciones: Egipto, Siria, Turquía y Grecia. Y se reparte en sus 4 generales, tal como se profetizó que se dividiría en 4 cosas diferentes, que es el leopardo. Y entonces, después de Alejandro el Magno, viene el versículo 8, mientras contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salía entre ellos del imperio romano, versículo 7, que es la cuarta bestia. Y la cuarta bestia, ya no hay un animal que el Espíritu Santo encuentre para describirlo. Se encontró al león, al oso y al leopardo para describir a Irak y Siria, la cabeza de oro, el imperio persa, que es Irán, y el imperio griego de Alejandro el Magno. Pero ya al llegar al cuarto imperio, ya el Espíritu Santo no encontró ninguna bestia que son crueles, sanguinarias, depredadoras. Una bestia es diferente de un animal. Una bestia ya es algo depredador, ¿verdad? O sea, Dios describe aquí los imperios y los gobernantes que han gobernado el mundo durante todos los 6,000 años de historia que tenemos como bestias, que el pueblo no les importa, lo único que les importa es sus intereses. Matan hasta la mamá por sentarse en el trono del rey, como los césares romanos, que se adjudicaron ser dioses a ellos mismos. Entonces dice aquí el versículo 8: mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salía entre ellos de la cuarta bestia, y delante le fueron arrancados 3 cuernos, y este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Nos quedamos aquí. Y entonces, versículo 19, Daniel le dice al ángel que le está narrando toda esta historia: tuve el deseo, versículo 19, dice Daniel, de saber la verdad de la cuarta bestia, que impactó a Daniel, que era diferente de todas las demás. Ahora, comparan ustedes el versículo 7 con el versículo 19. El versículo 7, describiendo la última forma de gobierno que estará antes de que Cristo regrese en el mundo, con la bestia espantosa y terrible, tenía dientes como de hierro y devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias antes que ella. Apunta la palabra en el hebreo diferente que se usó aquí: Shainá, con SH, Shainá, y con H al final. ¿Saben lo que significa esta palabra en el hebreo, Shainá? Diferente en naturaleza. El mundo antes que venga Cristo será gobernado con leyes que van a ir en contra de natura, en contra de la biología, en contra de la genética, en contra de la ética, en contra de los principios morales. Será un gobierno antinatural peligrosísimo, porque cuando el ser humano se vuelve contra la propia naturaleza que Dios nos ha dado, como un día me preguntaron en un grupo de estudiantes,
tenemos nosotros un instituto teológico que se llama el ITI, Instituto Teológico Internacional, que mi hermano Alejandro dirige, él es el director. Y una de las preguntas que me hicieron fue que cómo era posible que pudieran hablar ahorita de hombre, varón, hembra, pansexual, transgénero, homosexual, lesbianismo. Hay más de 200 géneros. ¿Y cuántos géneros habla la Biblia? Varón y hembra los creó. Si tú tienes el cromosoma Y, eres macho camacho. Y si tienes el cromosoma Y y tu mente dice que no eres lo que biológica y genéticamente eres, tu problema está aquí. Tienes un tornillo flojo que se aflojó y hay que apretarlo. Y más vale que lo aprietes pronto, porque te va a destruir ese pensamiento y no te va a dejar desarrollarte con la forma que Dios te dio al nacer. Y si tienes 2 cromosomas X, eres mujer. Las mujeres no tienen el cromosoma Y que tenemos nosotros los hombres. Entonces, ya vamos a hacer la Biblia. La biología y la genética dictaminan el sexo. Perro, perra, gato, gata, rinoceronte, rinoceronta, jirafa, jirafo, gato, gata, ratón, ratona. No hay más que 2 sexos, no hay más que 2 géneros. Y nos atrevemos a decir que hay más. ¿A dónde ha llegado la humanidad? A convertirse en dioses. No, Señor, tú te equivocaste. No son 12, espérame tantito, hay mucho más. Y te los voy a decir ahorita. Y dice Dios, demuéstramelo biológica y genéticamente. Sin la Biblia. La ciencia misma nos dice lo que somos desde que nacemos. Pero viene una perversión en el mundo, en todas las áreas, en la política, en la genética, en la salud, en todo está el mundo de cabeza. Es un mundo completamente a la orilla de un abismo, condenado por los juicios de Dios. Hay la matazón en Uvalde ahorita y por aquí y por allá. Vamos contra las armas. ¿Cómo es posible que Estados Unidos sea el país que tenga más matazones y más muertes, así, etcétera, etcétera? Porque es un país que, igual que Israel, Dios lo bendijo como ninguna otra nación desde hace 75, 76 años. Nunca ha sido un país tan bendecido, mejor vestido, con mejor ropa, con mejores alimentos. Todo el mundo, nadie quiere irse a Rusia, nadie quiere irse a los países comunistas. Todos los migrantes, ¿a dónde quieren ir? A Estados Unidos. ¿Por qué? Por el progreso tan grande que tuvo. Pero Estados Unidos está ahorita en decadencia total y está siendo juzgado por Dios. Y no es la culpa de las armas. ¿Quién es el que jala el gatillo? La pistola no se dispara sola. Hay alguien con tanta frustración, con tanto odio, de 18 años, este muchacho asesino, que jaló el gatillo de una R-15 y mató a 19 estudiantes y a 2 maestros. Y están buscando que la culpa son las armas, reducir las armas. Caín no necesitó más que una quijada de burro para matar a Abel. Es la condición mental la que hay que buscar, no el síntoma. Si yo tengo dolor de cabeza, no me voy a tomar pastillas, voy a buscar qué me está ocasionando el dolor que yo tengo, porque hay una causa que me produce algo que va en contra de mi naturaleza. Entonces, si estamos buscando los resultados, las armas no, hay que buscar qué causa que hay esta violencia en Estados Unidos. En Estados Unidos está enfermo mentalmente. La sociedad está enferma. ¿Por qué? Porque hemos transgredido las leyes de Dios. A los niños no son niños, son niñas. Las niñas son niños. Los baños son para cualquier persona. Y se está implementando esta doctrina de transgénero desde que entró el presidente actual de Estados Unidos. Y Dios no puede bendecir más a una nación como esta. Y lo que está pasando son síntomas de una sociedad que está loca completamente. Y que los jóvenes han enloquecido completamente, están frustrados. ¿Cómo puede un muchacho de 18 años matar a niños? O sea, entiendo que antes estaba una secundaria, una preparatoria, pero a niños de 18 años sin antecedentes policíacos antes. ¿Qué fue lo que entró en su corazón y en su mente de este muchacho?
Ahora están saliendo un poco más de cosas que lo bulleaban, etcétera, etcétera. Pero estamos en un mundo en decadencia, santos de Dios. Y estas cosas que están sucediendo, la iglesia está completamente dormida, roncando. Ni la Biblia traen ya los domingos a la iglesia. Ya nomás se sientan como en el cine, párense, siéntense, ya no saludas a nadie, el de la izquierda, no oras por nadie. ¿Por qué? Porque comienzas a convertir el cristianismo en algo automático. Eres un robot cristiano. Tus sentimientos y tus emociones han sido absorbidas dentro de ti y solo te interesas tú, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus padres, ni el pastor, ni los cristianos. Te interesa solamente tú y lo que te conviene a tus intereses personales. ¿Y cuántos llegan a oír estas conferencias con la cara así? Será. Con caras de odio, ¿verdad? Tan frustrados y con tanta... Ya no quiero decir más nombres. Pero tengamos misericordia unos de los otros. Vivamos para Jesús, porque el tiempo lo tenemos contado. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de Jesucristo y su resurrección de entre los muertos, que fue crucificado, enterrado y resucitado, y actualmente se encuentra sentado junto a su Padre en el tercer cielo, viviendo para que nuestra fe no falte, para que en este mundo que está cubierto por tinieblas, tinieblas que jamás antes habían cubierto el mundo como ahora, donde ya la gente es irracional, ya han perdido todo sentido común, toda lógica, toda coherencia. Un mundo donde todos los sistemas de gobierno y filosofías a nuestro alrededor se están derrumbando. Estamos viendo cómo el mundo se está derrumbando a nuestros alrededor, delante de nuestros ojos. Y fuimos llamados para ser la luz del mundo, para alumbrar, para decir la verdad, sin tener temor de los hombres, porque mayor es el que está entre nosotros que el que está en el mundo. Te pedimos, Padre Santo, que le des a tu iglesia un espíritu de sabiduría, de inteligencia, conocimiento, discernimiento de espíritus, que podamos discernir, distinguir entre el bien y entre el mal. Hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Hay de aquellos que han perdido ya todo discernimiento espiritual, que para ellos es igual lo dulce que lo amargo y lo amargo que lo dulce, el blanco que el negro y el negro que el blanco. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo a eso ha venido a nuestra vida, a guiarnos a la verdad. Recordamos las palabras que Jesús le dijo a Poncio Pilato: todo aquel que es de la verdad me oye, porque he venido a predicar la verdad, dijo Jesucristo. En esta mañana, si tú no tienes a Cristo en tu vida, entrégale tu corazón, pídele perdón por tus pecados. Si has sido un cristiano débil, tibio, arrepiéntete de tu vida. Llegamos al tiempo en el que tomamos a Dios en serio y somos lo que somos, o nunca podrás más que ser como la ola del mar, llevada por el viento de un lugar al otro, sembrando siempre discordias, chismes, nunca convencido ni convencida de lo que es la luz ni la verdad, y siempre dudando
de una iglesia a otra iglesia, de una filosofía a otra filosofía, porque tu vida no tiene cimientos, no tiene un fundamento, el cual es Jesucristo. Dile: Señor, me arrepiento con todo mi corazón. Te pido perdón porque en la cruz con tu sangre pagaste por mis pecados y porque a los 3 días venciste la tumba, saliste de la muerte para garantizarme que yo también algún día viviré a tu lado, porque en esta vida te he seguido hasta el final y al otro lado me estarás esperando para reinar contigo durante toda la eternidad. En el nombre de Jesús, amén. Démosle gracias a este libro maravilloso, que es la palabra de Dios.